Eh, Estamos hablando de 4 horas y media aproximadamente, a una velocidad aproximada de 100-120 kilómetros por hora, que es lo que acostumbro a alcanzar durante 1 año y medio que llevo de camino desde Alajuela hasta este lugar. Estamos hablando de aproximadamente las 7 de la noche de ayer, cuando venía con la mentalidad de llegar a las 9:30 de la noche a mi casa. Pero antes de llegar a Parrita, aproximadamente 20 kilómetros antes de llegar a Parrita, pude visualizar un camión en luces de emergencia, una familia. Inmediatamente me orillé delante de ellos y les pregunté qué les pasaba. Estaban accidentados, el vehículo estaba allí varado porque la llanta delantera se había dañado, pero la otra de repuesto la tenían, pero no estaba con aire, estaba desinflada. Eran 3 personas. Yo le digo, no hay problema, vamos, llevemos la llanta a inflar a una bomba, a una estación de servicio y regresamos y se resolvió el problema. Ah, perfecto, muchas gracias, varón de Dios, qué bueno. Se fue aquí conmigo, regresamos y eso no era suficiente porque debía montarse en la llanta. No les pregunté, ¿tienen triángulo de seguridad? Bueno, ahí pusimos unas ramas, no se preocupen. No, eso no está bien. Yo ando ahí triángulo, no se preocupen. Dejé el vehículo con la luz encendida detrás de ellos para que tuvieran luz de cómo montar la llanta. Dejé el vehículo encendido para que no se me descargara la batería. Y me fui con los triángulos y el teléfono y la luz a hacerle señas a los vehículos porque estaban en una curva peligrosa. Terminaron de colocar la llanta, me dirijo hacia ellos y ellos agradecidos. ¿Cuánto le debo, varón? No, que me va a deber, no me debe nada. No me debe. ¿Cómo que no? Aunque sea la gasolina por irnos a buscar. No, tome. Yo no le voy a recibir nada. Y agarró los 5.000 colones y los metió en mi bolsillo. Yo, bueno, está bien, hasta luego, nos vemos. Me subo al vehículo y está apagado el vehículo. Y las luces opacas. Le doy a encender y nada. Ya ellos estaban a punto de irse. Y les digo, un momento. Me quedé sin energía eléctrica. O sea, la batería se descargó. Muy bien. Vimos, analizamos y el problema no era tan fácil. La faja que genera energía al alternador se había roto. Ahora la persona a la cual yo me había parado a auxiliar era la que iba a auxiliarme a mí. Decide que lo mejor es colocar una cuerda y llevarme al lado hasta un mejor lugar donde íbamos a procurar resolver. Resulta que el señor era mecánico. Su casa quedaba a 20 minutos en Parrita. Y durante esos 20 minutos yo meditaba, Señor, qué grande eres tú. Esta persona que yo pensaba que estaba ayudando, en realidad me está ayudando a mí. Tú la pusiste allí en el camino para que me ayudara, porque ya había pasado durante año y medio, he tenido que dormir en el vehículo por esa misma falla. Porque al reventarse la faja y usted no carga y está en un lugar, usted tiene que esperar hasta que amanezca para ir a buscar la faja y corregir el problema.
Ya me ha pasado una vez. Pero yo tenía que llegar a predicar hoy acá. Ya el hermano había confirmado que si iba a venir y yo le dije, claro que sí, yo voy para allá. Me quedé para una grabación que tenía a las 2:30 de la tarde y me vine. La idea era llegar a las 9:30. Bien, hermanos, durante ese camino pensaba, Señor, qué grande eres. Tú haces todos los preparativos por el cuidado de tus hijos. Y esta persona no solo reparó mi vehículo, me alimentó en su hogar. Cuando llegué me dieron comida. Estuvimos hablando, hicimos una amistad. Y luego, cuando me voy a venir, le digo, bueno, ahora soy yo el que les debe a ustedes. ¿Cuánto le debo? Dígame, hasta comida me dieron, me ayudaron, la faja. Eso tiene un valor, dígame. No, no me debe nada. ¿Cómo que no? Y entonces saqué los 5,000 colones. Y le dije, estos no son míos, esto es de usted. No, yo no voy a recibir eso. Bueno, yo tampoco lo quería recibir, así que se lo meto en el bolsillo. Hermanos, así trabaja Dios. Jesús es el centro de nuestra vida. Jesús siempre ha querido morar allí. Siempre quiere a unas personas que estén dispuestas a obedecerle. Cuando Dios ponga en tu corazón el deseo de ayudar a alguien, ¿cuántas personas, cuántos vehículos pasaron por allí y no se detuvieron a ayudarle? Pero resulta que el que se detuvo a ayudarle era el que necesitaba ayuda. Así es la vida, hermano. Pues Dios espera que nosotros tengamos un deseo de hacer su voluntad. Cuando Dios ponga algo en tu corazón, es porque Dios tiene un propósito. Y no dudes en que el primer bendecido vas a ser. La lectura dice que Dios haría un nuevo pacto. Y este pacto sería algo que escribiría la ley de Dios en el corazón. ¿Y acaso Dios no había querido eso siempre? Cuando vemos la Shema, cuando Dios le recuerda ya en Deuteronomio capítulo 6, que el pueblo tenía que recordarle a sus hijos la importancia del Dios en el que habían creído, repetir las palabras para que no olvidaran, colocarlo en las puertas, escribirlo. Esto estaba pensando el Señor para que fuese continuo de generación en generación. Pero para nosotros entender ese pacto, tenemos que ir hasta el Antiguo Testamento, o mejor dicho, hasta el Pentateuco. En Éxodo 12:43 nos habla de un pacto que había con la nación, porque la nación había salido de la esclavitud de Egipto, no porque hubiese clamado a Dios, no, sino que ya Dios había trazado un plan de esclavitud durante 400 años. Y Dios había dicho que cuando aquella nación estuviera tan alta en pecado, ahí era que iba a venir un juicio y la nación iba a entrar a ese lugar, a la tierra prometida, porque iba a haber demasiada maldad. Dios había dicho que el pueblo iba a quedar en libertad de la opresión de Egipto al cumplirse aproximadamente 400 años. Eran 430 años exactamente cuando el pueblo sale de Egipto. Y el Señor recuerda un pacto con su pueblo. Nos dice Éxodo 12:43. El Señor les dijo a Moisés y a Aarón: estas son las normas para la Pascua. Ningún extranjero podrá participar de ella. Era para la nación de Israel. Un pacto para un pueblo específico. La siguiente lámina nos dice, por favor, yo creo que si le da acá, la podemos ver completa. ¿Está bien? Vamos a ver si nuestro hermano nos ayuda a avanzar. Era la anterior. Ajá, podrán participar
guarda ella todos los esclavos que hayan comprado con tu dinero, siempre y cuando lo hayas circuncidado antes. En aquel entonces había de hecho una organización, era legal tener esclavos. De hecho, para el Nuevo Testamento, cuando viene Jesús, se cree que aproximadamente un 60% de la población había pasado por la esclavitud. Era algo común. Las personas lo veían a bien ser un esclavo. Porque si estabas en deuda, tú podías elegir un buen amo que te proveyera de alimento, de techo, y te hacías su esclavo. Era como que mejor que no tener techo ni comida. Así que había un mejor amo. Y por eso es que en la Escritura dice que hemos cambiado de amo. Que Jesús nos compró con su sangre. Que ahora somos doblemente de Él. Cuando habla ahí la palabra traducida como siervo, no debería decir siervo, sino esclavo en el idioma original. Y usted dice, ¿cómo, hermano? Ahora yo soy esclavo, dejé de ser esclavo y soy esclavo de Cristo. Así es, hermano. La diferencia es el amo. Cuando tienes un buen amo, ese amo te va a cuidar, te va a querer. Habían esclavos que tenían puestos honorables, abogados, doctores, que eran muy bien cuidados por sus amos. José. Así que es importante entender que aquí encontramos algo interesante en la siguiente lectura. Dice que todo extranjero que viva entre ustedes y quiera celebrar la Pascua del Señor, deberá primero circuncidar a todos los varones de su familia. Había una regla para que usted pudiera participar de la Pascua, del Cordero Pascual que se sacrificaba una vez al año, donde se aceptaba el perdón de los pecados y se recordaba que alguien inocente iba a venir a morir por el pueblo, por la humanidad, en este caso Jesús, ese Cordero Pascual que llega a ser sacrificado por la humanidad. Pero para poder participar de la Pascua, si eras extranjero, debías pasar por el proceso de la circuncisión. Era cortar el prepucio, ¿verdad? El órgano reproductor masculino, se cortaba una partecita y eso era la circuncisión. Algunas veces en el tiempo actual, eso lo hacen con personas que tengan alguna dificultad desde muy niño y el doctor recomienda la circuncisión. Ok, avanzamos por favor. Así que Dios sí permitía que hubiesen para extranjeros, pero había condiciones. Había que hacer un pacto con Dios. Nosotros no somos del linaje real ni de la tribu de Judá ni de la tribu de Israel. No pertenecemos a las 10 tribus y media o una tribu y media o 2 tribus y media, perdón, y 9 tribus y media del norte ni del sur. Literalmente hemos sido injertados, sí, amén, dice la Escritura, y formamos parte de ese pueblo gentil que ahora ha hecho un pacto nuevo con Dios. Amén. Entonces, ahí estaban las condiciones para ese contexto. ¿Okay? Dice Hechos 15, antes, hermanos, sí, exacto. Algunos que habían llegado de Judea a Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos: a menos que ustedes se circunciden, no pueden ser salvos. ¡Wow! La Escritura estaba llegando al pueblo gentil. Pablo estaba predicando, Bernabé estaban predicando, y el pueblo estaba poniendo trabas. ¿Está viniendo el Espíritu Santo a los gentiles? Bueno, ¿se circuncidaron?
¿Son judíos o no son judíos? ¿Cómo va a venir el Espíritu Santo si no están circuncidados? La única manera sería, a menos que ustedes se circunciden, no pueden ser salvos. ¿Cuántos de los varones que están en este lugar ya se circuncidaron? No pueden ser salvos. Ahora el corazón. Si usted toma la escritura de manera literal, usted dice, wow, o sea, ninguno de nosotros se va a salvar porque no nos hemos circuncidado. Pero hay que entender el contexto. Hubo un problema grave en ese lugar, tanto así que lo llevó a un concilio, el concilio de Jerusalén. Fue el primer concilio que se celebró en el año 48 después de Cristo. Estamos hablando del primer siglo, está registrado en la Sagrada Escritura. 17 años después de la muerte. Y la causa de este concilio fue esta. Una de esas fue el hecho de que los judíos estaban oponiéndose a que los gentiles recibieran la salvación, porque era exclusiva para el pueblo judío. Según el pacto que el Señor había enseñado en Éxodo, leímos, había condiciones. Y por ser, para poder formar parte de la salvación, tenían que pasar esas condiciones según el pensamiento judío. Pero la siguiente lámina nos dice en el verso 2: esto provocó un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos. Entonces se decidió que Pablo y Bernabé subieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los ancianos. Fue un tremendo problema lo que hubo ahí. A veces las personas dicen, ay, ojalá fuésemos como la primera iglesia, que no había problema. No había problema. No había problema, hermano. Siempre ha habido problemas. ¿Saben por qué? Porque en la iglesia existen seres humanos. Y los seres humanos somos problemáticos, imperfectos. De continuo. Así que siempre va a haber problemas. Hay personas que se salen de una iglesia porque esa iglesia es problemática y se van para otra, ¿sí? Porque aquella no hay problema. En todas partes hay problemas, hermano. Pero en todas partes, en las iglesias, Dios dirige. Y como Dios dirige, Dios va a ayudar para que tú superes. Dios no te va a sacar de la prueba. Porque Dios pudo evitar que Daniel y sus amigos fuesen tirados al horno de fuego. ¿Sí lo podía evitar o no lo podía? Pero estuvieron dentro del horno de fuego. Dios los sacó dentro de la prueba. Tú vas a pasar por problemas, por dificultades, pero Dios te va a hacer salir ileso de la prueba. Dios no te va a librar de que no pases por pruebas, por dificultades, no. Dios se va a manifestar con poder en medio de la prueba. Este asunto, avanzamos, fue el que llevó a este primer concilio. La otra lámina, por favor, ¿ok? Hechos 15:28. Nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles a ustedes ninguna carga aparte de los siguientes requisitos. A eso llegó el concilio. Ya no va a haber más trabas para que los gentiles comiencen a llegar al pueblo. ¿Y qué dice lo siguiente? Abstenerse de los sacrificios a los ídolos, de sangre de la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Ahí no dice 28 que dice algo aquí. Ahí dice, anterior por favor, abstenerse de sacrificios a los ídolos, porque era una cultura, era una costumbre sacrificar a ídolos, animales y los consumir. De sangre, en la sangre está la vida, y por eso era que el sacerdote tenía que esparcir la sangre del animal que se sacrificaba, porque la sangre es la vida. Y por eso es que Jesús derramó su sangre por ti y por mí. Es algo sagrado, es la vida. Y no, por eso los testigos de Jehová no se dejan donar sangre, ¿verdad? que consuma sangre. En mi país
se hace algo con la sangre del animal, le echan aliños, especies y todo eso y lo meten en la tripa del mismo animal y le llaman morcilla. Aquí le llaman también igual. Mi papá hacía eso. Mi papá era de eso y a veces uno tenía que estar en eso haciendo, armando y matando animales y haciendo cosas. Y después alcochaba eso y usted se ponía esa sangre alineada. Pero la escritura dice que eso no es recomendable. ¿Ok? Entonces, hacerle el sacrificio correcto al animal, sacar la sangre, ¿ok? Y la inmoralidad sexual, absténgase de eso. No dice allí tienen que circuncidarse, no dice allí nada de eso. Ya desde ahí, desde el concilio de Jerusalén, se decidió que los gentiles podían alcanzar la salvación sin necesidad de circuncidarse. Así que ya puede respirar tranquilo, querido varón. Sí va a poder ser salvo. Después del concilio de Jerusalén, no necesita circuncidarse ni usted ni todos los hijos varones de su casa. ¿Ok? Avanzamos. Llegamos a nuestro versículo de memoria, Jeremías 31. Ya hemos entendido cuál es el pacto. Ese pacto, nuevo pacto, sigue siendo que el Señor iba a escribir, por eso dice ahí, vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. Y si usted sigue leyendo, usted va a entender que el nuevo pacto es escribir la ley, ¿en dónde? En nuestros corazones. En el corazón. Cuando a usted le place hacer el bien, es porque Dios escribió ese bien en su corazón. El Dios que lo creó puso en su corazón la necesidad de hacer el bien y usted lo va a hacer a pesar de que es pecador, a pesar de que somos pecadores imperfectos, pero Dios te utiliza para hacer el bien. En Hebreos 11:32 nos dice la escritura que Sansón entró en la lista de los hombres de fe. Pero ustedes recuerdan otra cara de la moneda que está en la vida de Sansón. Quiero invitarles a que abran su escritura en Jueces capítulo 16. Jueces capítulo 16. Versículo. Y allí vamos a encontrar algo interesante con respecto a la vida de este hombre que es contado en Hebreos 11:32 como un hombre de fe. Pero en el versículo 16, ¿Jueces qué, hermano? Jueces capítulo 16, Versículo 32. todo el capítulo, pero lo vamos a dividir en dos partes. Desde el versículo 1 hasta el versículo 3 usted va a ver algo interesante. Jueces. Sansón, dice que fue Sansón a Gaza en el verso 1 y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Era un varón apartado para el ministerio, nazareno, que no había cortado su cabello, debía andar en integridad, no debía acostarse con la filistera, no debía acostarse con una ramera, pero ahí 1 al está. 3. Y dice que se llegó a ella. Este hombre Se lo abro. estaba con Dios. Se lo abro. Cuando se acuesta, ¿será que Dios se apartó de él? ¿Qué dice usted? ¿Se apartó o no se apartó? No puedo. Dice la escritura que no se apartó de él porque Sansón llegó a medianoche, usted lee los siguientes versículos, y reventó los muros que sostenían la puerta de la ciudad, que aproximadamente 200 kilos pesaba una puerta, más el cerrojo y los dos postes que lo agarraban. Sansón agarró esto, lo arrancó, se lo echó al hombro y se fue a una ciudad de 61 kilómetros de recorrido, a una altura de 1000 metros. Esa era la distancia que había entre Gaza y Hebrón. Era una fuerza sobrenatural la que este hombre hacía. Y le da una advertencia a los filisteos. Así como una ciudad quedaba desprotegida por no tener puertas, los filisteos quedaban desprotegidos ante la fuerza de Sansón.
Ellos se habían puesto alrededor de la ciudad para rodear a Sansón y destruirlo, porque sabían que estaba con las rameras. Pero él no esperó hasta el amanecer como ellos esperaban, sino que a medianoche se les adelantó. Dios, de alguna manera, le dijo: tienes que irte antes. Hermano, cuando usted está haciendo algo indebido, si aún no ha caído un rayo o no le ha dado un infarto fulminante, es por la misericordia de Dios. Es porque Dios tiene esperanza en que aún que tú estés haciendo lo indebido, tú puedas arrepentirte. Ya se va a apagar ese celular. Porque no somos Se va a apagar. perfectos. Y algunos pecados de unos son a la vista, pero otros no.